Bienvenidos a este nuevo tutorial de Git. En él vamos a ver cómo podemos trabajar en el área de pruebas o staging. Una vez que tenga los cambios listos podemos actualizar o agregar una nueva versión. Y finalmente cómo movernos o cómo poder ver las distintas versiones que yo tengo. Que necesito tener Git instalado, tener un repo web con nuestras versiones y obviamente haber visto la primera parte del tutorial. El link se lo dejamos abajo. Bien, en esas condiciones verificamos cómo está nuestro repo y dice que no tengo nada para actualizar. Y si hago el log me dice que tengo los dos cambios que habíamos dejado en nuestro primer tutorial, ¿sí? El primer commit y cambios de código. Y adicionalmente tengo un repo remoto que se llama Origin que también está actualizado. Eso lo podemos ver en el sitio web. En este caso estoy usando GitLab y veo que están los dos commits, el commit original, el primer commit y cambios de código. Si vemos es el contenido, tiene un solo archivo con ese texto. Eso lo podemos verificar en el directorio donde quedamos trabajando, donde tengo ese archivo, y si lo edito tengo el contenido que acabo de ver en el repo web. Bueno, ahora el objetivo es modificar esto para probar una nueva versión. Entonces voy a editar el archivo Bob y agregar algo de texto referido a nuevas funcionalidades que tengo que implementar en mi aplicación o lo que fuera. Eh, bien, una vez que modifique mi archivo, si yo me fijo el status, me va a decir que el archivo ha sido modificado. ¿Sí? Si quiero pasarlo al área de staging o pruebas, debería ser un git add. Adicionalmente, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar alice.txt, que va a ser necesario para esta nueva versión. Eh, una vez que lo grabo, debería todos estos cambios dejarlos en el área de prueba para poder hacer el- las pruebas correspondientes. Si ahora consulto el estado, además de decirme que ese archivo Bob ha sido modificado, tengo un nuevo archivo que se llama Alice. Yo podría pasarlos al área de staging a los dos directamente haciendo git add asterisco, donde asterisco es un wildcard para todos los archivos. En definitiva, si yo ahora me fijo las diferencias que tengo entre los staging area y la actual, me va a decir que ahí hay el archivo Bob ha sido cambiado y tiene en verde acá abajo los agregados. Y además me dice que hay un archivo nuevo que se llama Alice y que eso es lo nuevo. ¿Sí? En realidad antes no tenía nada, por eso ahora solo muestra el contenido del archivo. Bien, eh, ahora hacemos todas las pruebas correspondientes y ¿qué pasa si yo quiero volver al estado actual? Estoy ahora en el área de pruebas. Si las pruebas funcionan bien, debería pasarlo como una versión nueva. Si las pruebas funcionan mal, debería volver atrás, hacer un rollback y quedarme como estaba originalmente el directorio. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un rollback. Si yo hago un git status y me dice que hay en el área de pruebas un archivo nuevo Alice y uno modificado Bob, que eso ya lo sabía. Me dice si quiero salir del área de pruebas o sacarlo, hacerlo unstage, yo necesito hacer un git reset head. Entonces acá yo voy a hacer git reset head de Alice y de Bob. Podría haberlo hecho a los dos juntos con asterisco. Es equivalente. Bien. Entonces ahora ya no lo tengo más en el área de staging, pero me dice que Bob ha sido modificado. Esa modificación es referida al estado que tiene el repo local. Si hago un git status, me dice que hay un archivo nuevo Alicia en el directorio, así que lo borro si quiero volver al estado anterior del repo. Y finalmente me dice que hay un archivo modificado si quiero volver a la versión que tengo comiteada o anterior. Lo que hago es git checkout del archivo en cuestión. Si yo ya consulto el estado,
puedo ver que esto no tiene nada que actualizar y está limpio el árbol, no tengo ningún cambio a hacer. Y si me fijo en los logs, estamos tal cual estamos en un principio, ¿sí? Donde tengo dos commits y un repo remoto también apuntando a ese commit. Si edito el archivo, veo que no tengo los cambios que había hecho recién y obviamente el archivo Alice no lo tengo. Bien, lo que hice fue hacer un rollback y quedó como estaba originalmente. Bueno, ahora vamos a hacer finalmente un par de cambios. Los pruebo en el área de staging y finalmente los voy a pasar a commit. Voy a hacer una versión nueva. Eh, Eso, el objetivo es después poder moverme entre las distintas versiones, mostrarles cómo se puede hacer. Bien, ahí modifiqué el archivo Bob. Ahora voy a crear un nuevo archivo que se llama Alice. Suponemos que para la nueva versión es necesario que esté este archivo. Bien, una vez que lo grabo, si yo hago un git status, obviamente me va a decir que tengo un archivo modificado y uno nuevo. ¿Sí? Si lo agrego a los dos al área de staging con git asterisco, ahora me va a decir, ahora los tengo acá en esta situación, lo que yo tengo que hacer ahora, supónganse que lo probé ese software y funciona bien, lo voy a pasar a una nueva versión, a una tercera versión, donde lo que tengo en el directorio actual va a parar al repo local. Eso lo hago con git commit y le pongo como etiqueta de la nueva versión, nueva funcionalidad. Ok, si ahora hacemos un git, bueno, acá me acaba de decir que creó un archivo que se llama Alicia y modificó otro. Le agregó, insertó tres cambios. Si ahora yo veo el status, acá me dice que no tengo ningún commit, ningún cambio que hacer y estoy trabajando en el árbol limpio. Si hago un git log, lo que va a hacer es va a mostrar no dos, sino tres versiones distintas. La nueva, la actual es nueva funcionalidad y me dice que yo estoy apuntando a esa nueva versión, ¿sí? Pero acá fíjense que Origin Master está apuntando a la anterior. ¿Qué es Origin Master? Bueno, el repo remoto que tengo, ¿sí? Lo que tengo que actualizar es este repo. Si yo le doy F5, vamos a ver que sigue teniendo los dos commits, no hay ningún archivo Alice y Bob tiene lo mismo que antes. Lo que yo necesito es, obviamente, hacer un git push. Un git push del repo local al repo remoto, donde va a tener todos los cambios actualizados y finalmente va a quedar como muestra este gráfico. Lo mismo en el remoto, lo mismo en el local y lo mismo en el directorio de trabajo. Bien. Para lo cual voy a hacer un git push. ¿A quién? A Origin, que es el repositorio remoto, le empujo, le mando eh, la versión nueva. Master es la rama. Vamos a hablar más adelante de esto. Obviamente, cada vez que yo mando algo a un repo remoto, debería autenticarme para asegurarme que yo soy el que estoy modificando el código. Bien, si vemos los logs, ahora fíjense que Origin Master ya no apunta al segundo commit, sino apunta a la última versión de commit. Y si vamos, o sea, lo que hizo fue copiar los dos archivos y tengo lo mismo en el remoto, en el local y en el directorio de trabajo. Si veo el estado, me dice que esto está, no tiene nada que comitear y está todo bien. Si ahora hago un F5, ahora me dice que tiene tres commits, incluso me está mostrando el contenido del archivo nuevo que acabo de crear para esta versión. Bien, ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para movernos entre las distintas versiones, en la última, la nueva funcionalidad, cambio de código o primer commit, por ejemplo. Para cambiarme al segundo commit, que es cambio de código, yo lo que tendría que poner es commit checkout y ese hash completo podrían ser los primeros 6 caracteres o más. ¿Qué me dice? Que ahora yo estoy apuntando no al inicio, no la última versión, sino estoy apuntando a una versión que se llama, ahí me da el hash y se llama código, ¿sí? Eh, es la versión que tenemos cuando arranqué este tutorial. Si editamos el archivo Bob, vamos a ver que tiene lo que tenía al principio de esta segunda etapa del tutorial y no existe el archivo Alice.
Si consulto el estado, me dice, me aclara que no tiene nada para modificar, que está el árbol bien, pero me dice que ahora estoy apuntando al, eh, al commit que tiene ese hash, que es el segundo. ¿Sí? Yo apunto a ese commit que se llama cambios en el código. Lo mismo podría hacer para ir y probar código que tenga la primera versión de mi software, y yo tengo que hacer el mismo procedimiento, git checkout y el hash del primero. Acá me dice que ahora el head antes estaba en cambios de código y ahora está apuntando al primer commit. Por lo tanto, que si yo edito el archivo, lo voy a tener como lo tenía en la primera parte del tutorial. Acá me está diciendo a dónde apunta. Si hago log, me dice que esa para él es su última versión, que es la primera. Y si editamos el archivo bot, recordan que es lo que tenía al principio en nuestro primer commit. Bien, con esto yo podría posicionarme en cualquier parte en cualquier versión de commit. Lo que yo voy a hacer ahora es volver a la última, y la última tiene un llama master. Yo hago git checkout master y ahora me dice dejó de estar en el primer commit y ahora está en el master, que coincide con el remoto. Origin master también apunta a ese. Si yo hago log, vamos a ver que ahora aparece que estoy apuntando al tercer commit, que es nueva funcionalidad. Y si veo git status, me dice que está todo bien, que no tengo cambios para hacer. Y finalmente, si edito, tengo los dos archivos. Tengo Alice y lo tengo a Bob. Y si edito Bob, van a ver que tiene los cambios que había propuesto para la tercera versión de código. Bien, finalmente, otro tema interesante es cómo podría, desde el repositorio remoto, crear en algún lado o en alguna máquina nueva todo un ambiente de desarrollo con un directorio de trabajo, con un área de pruebas o staging y con un repo local. ¿Cómo lo hago con git clone? ¿Sí? Podría hacerlo en cualquier máquina o en otro directorio de la mía para hacer, por ejemplo, desarrollo o para hacer pruebas. Lo que voy a hacer es crear un directorio que se va a llamar develop. Me voy a cambiar ese directorio, no tiene absolutamente nada. Igual si yo hago una consulta de Git, digo el status, me aclara, no tiene nada, pues no existe un repo, no existe nada en ese directorio, lo acabo de crear. Sin embargo, si yo pongo git clone y copio de mi repo remoto, que era origin, copio la URL, fíjense que tengo a la derecha una pestañita donde puedo copiarlo y lo pego. Esa es la URL del repo remoto. O sea, un git clone lo que hace es descargarse el repo remoto, donde en el directorio crea los archivos necesarios, crea el área de staging, que en este caso no tiene nada, y crea la versión local. ¿Sí? El archivo Bob tiene el contenido, Alice también, y si hacemos un git status, me dice que están las tres versiones de mi repo. El primer commit, cambiar el código y la nueva funcionalidad. Esto obviamente apunta a nueva funcionalidad. Bueno, creo que cumplimos los objetivos. Cualquier consulta, no duden en hacerla. Suscríbanse para tener novedades. Nos veremos en el próximo video.